Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Qué bueno podernos ver nuevamente, bueno, entre comillas, en esta mañana. Pues ya ha pasado la semana difícil de tantas obligaciones y tantas cosas que nos impidieron pues seguir la clase eh, por este medio. Y con respecto a a los temas del jueves pasado que no abordamos directamente en sesión, sino que les comenté que íbamos a diferirlos para poderlos abordar con videos, pues ya están las actividades, más bien ya está la actividad y ya están los videos en la plataforma SEA, en la sección de entregables, bajo el nombre de sección 8, para que puedan checar los materiales y puedan realizar las actividades en equipo que se están manifestando, bueno, que se están asignando por ahí. Y bueno, para las actividades, pues van a tener una semana para desarrollarlas, van a poder entregarlas a más tardar el próximo lunes. De los presentes, ¿quién no ha hecho minuta todavía? Yo no he hecho minutos. No, Geli, a ti ya te había tocado una. No, Sí, del yo martes pasado. creo que van 6, ¿no? Pero sí te había dejado una a ti del martes pasado. Este, Ah, está especificado en la actividad del martes y ¿cómo se llama esta cosa? Ah, y en el foro de anuncios. Entonces, chécalo, por favor, para que la pueda subir. Este, sí. Además de ti, ¿quién más faltaría? Creo que ya pasamos todos, profesor. Yo fui la segunda y el primero que se la encargó fue a este Alonso. Mm, pero es que sí, me parece que entre los que no asistieron hoy, sí hay, al menos debe haber dos personas que no han hecho todavía. Quizá Neme y Joab me parece que no han hecho. Mm, sí, pero pues no están. Este, bueno, eh, pues voy a revisar y a alguno de los dos les tocará hacer la de hoy. Van a tener que meterse a YouTube a seguir la sesión y elaborarla. Bueno, este, vamos a comenzar, que tenemos el tiempo medido. Bueno, el jueves pasado lo que correspondía, que apenas van a poder ustedes checar en la plataforma SEA, pues era analizar las fuentes de información de indicadores macroeconómicos o fuentes de información macroeconómica de México específicamente. Y pues bueno, habíamos comentado que íbamos a revisar tres casos, el caso del INEGI, el caso del Banco de México y el caso de Data México. Las tres plataformas ya están revisadas en los videos que les proporciono en la plataforma. Y lo que corresponde a continuación es revisar fuentes de información, pero de indicadores o de datos macroeconómicos del mundo. Y podríamos tener dos alternativas en este aspecto. Pues, una es analizar los sistemas de cuentas nacionales y las plataformas de estadísticas de distintos países, lo cual sin duda sería más eficiente en términos del nivel de información, pero lo que quisiera, en vez de darnos ese viaje por una colección de idiomas distintos y de estructuras distintas, es eh, tomar mejor el segundo camino, que es compartirles que existen sitios de Internet que concentran bases de datos de estadísticas de distintos países y estas bases de datos pues son más o menos eh, eficientes en el sentido de que la información que reportan pues es fiable, es, está actualizada, comprende periodos de tiempo relativamente largos y bueno, eh, la idea también es ver que los indicadores que estamos utilizando en México pues no son una cuestión que exista o que midamos en la forma en la que lo hacemos porque se nos haya ocurrido una hermosa mañana, sino más bien son indicadores que son
utilizados en todo el mundo y que ya sabiendo cómo utilizarlos, sobre todo el Producto Interno Bruto, nos permiten hacer comparaciones entre estadísticas de distintos países. Vamos a tratar de identificar al menos los cuatro indicadores que ya hemos definido como fundamentales, que son el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, la tasa de desempleo y el tipo de cambio a través de estas plataformas. Lo más seguro es que no podamos encontrar todas y todos. Ya estoy utilizando el lenguaje inclusivo para indicadores. Qué loco. Perdón, lo más probable es que no podamos encontrar todos los indicadores en todas las páginas, pero pues veremos qué podemos encontrar. Vamos a comenzar nuestro viaje con las estadísticas de la ONU y comienzo con estas estadísticas precisamente porque no me gustan. No me gustan en el sentido de que son estadísticas muy sencillas en un portal que tiene la virtud de dividir los datos por país, pero más bien genera datos coyunturales que dificultan mucho el análisis intertemporal. Entonces, nosotros entramos a data.un.org, que es la base de datos de Naciones Unidas. Está, para empezar, en inglés. Y bueno, tenemos vínculos a otras organizaciones, otros organismos de Naciones Unidas que también generan estadísticas y que a su vez contribuyen a las estadísticas de este portal. Eventualmente, las que a mí me parecen más relevantes económicamente, pues son las del Banco Mundial, que están por acá, y las de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se encuentra por acá. Entonces, aprovechando que es un pequeño sitio que tenemos aquí, vamos también a echar un vistazo a las estadísticas de la OIT. Vamos a empezar por acá. Nos ofrecen la información por 3 columnas. La primera, que pueden ustedes ver acá, son reportes subidos en PDF y también disponibles en CSV, reportes estadísticos que se publican, me parece, cada año, y que contienen distintas categorías. Población, cuentas nacionales, educación, mercado de trabajo, índices de producción, de producción y de precios, comercio internacional de mercancías, energía, delitos, género, nutrición y salud, ciencia y tecnología, finanzas, medio ambiente, comunicación, turismo y transportes y apoyo al desarrollo. De estos, pues, vamos a ver que probablemente los más relevantes pues, sean los de cuentas nacionales, y, los de mercado de trabajo y los de precios. Entonces, vamos a ver qué hay acá en cuentas nacionales. GDP, esto anótenlo por ahí, es Producto Interno Bruto, que en inglés se dice Gross Domestic Product. Y GBA es Valor Agregado Bruto, es Gross Value Aggregated. Pues vamos a ver qué encontramos en una y otra de estas. Vamos a abrir ambos archivos en formato PDF. Y lo que encontramos es, primero, 2 columnas. La columna de la izquierda está en inglés, la columna de la derecha está en francés. Bueno, lo que tenemos aquí en el primer conjunto de filas son las categorías de análisis, que es el total de todos los países a precios corrientes, es decir, considerando efectos de inflación de cada uno de los distintos países. Después, Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto medido por la población total del mundo. Y después a precios constantes, que en este caso son a precios de 2015, como nos indica por acá. Y pues bueno, vemos entonces esos datos por
digamos, los concentrados, el total, y después vemos que en las columnas se nos ofrece la temporalidad del dato, que son 1985, 95, 2005, 2010, 2015, 17 y 18. Bueno, para hacer un análisis intertemporal relativamente fiable, podríamos nosotros utilizar los valores de 2015 a 2018, que son poquitos. Después ya estos saltos de cada 5 años, pues la verdad es que nos permiten hacer análisis como de fotografías de estos años, pero después los datos que están en medio, pues siempre son relevantes, siempre son útiles para poder lograr series de tiempo estables y que realmente tengan la capacidad para decirnos algo. Esta forma de dividir los datos, pues la verdad es que no ayuda mucho. Y después, conforme vamos descendiendo entre las filas, la primera clasificación que tenemos de la información, pues es por región, por continente. África, África del Norte, África subsahariana, África Oriental, África Media, África del Sur, África Occidental, las Américas, Norteamérica, todo el continente americano, después Norteamérica, después Latinoamérica y el Caribe, después nada más el Caribe, América Central, Sudamérica, Asia, Asia Central, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después de que recorrimos todas las regiones, ya tenemos entonces a partir de Afganistán, información por países. Y continúa hasta revisar la estadística de todos los países de todos los países del mundo que son miembros son miembros u observadores, bueno, miembros en general. Si está Palestina, habría también observadores. De observadores son solamente dos, me parece, Palestina y Santa Sede. Vamos a ver. No está Palestina, entonces solo son países miembros. Bueno, los datos están presentados en dólares americanos, y pues al menos estas estadísticas nos servirían si nosotros quisiéramos como de manera rápida consultar cuál fue el Producto Interno Bruto en alguno de los 3 años de corte, que son 3 años atrás en realidad. Y bueno, quisiéramos nosotros encontrar el dato, pues nos vamos a las estadísticas de la ONU y ahí lo encontramos valuado en dólares. Vamos a ver, valor agregado bruto que tenemos en la otra. Es Gross Value Added, no Aggregated. Gross Value Added. Aquí más bien lo tenemos en términos de porcentaje de distribución a precios corrientes. Bueno, recordemos que nosotros podemos obtener el cálculo de valor agregado sencillamente restándole al PIB la balanza comercial, que son exportaciones menos importaciones, y ya tenemos el dato. El problema es que pues, no se puede hacer aquí de momento porque no tenemos los valores correspondientes a la balanza comercial, que tal vez estén disponibles más abajo, pero pues de entrada no podemos hacer el ejercicio. Y lo que nos ofrece la ONU, en lugar de hacer ese ejercicio, pues son los porcentajes. Y nos los ofrecen ahora no necesariamente por área, sino directamente por país. Y bueno, lo que nos da es la participación del valor agregado bruto, yo creo, de cada una de las industrias en el PIB de cada uno de los países o en cada región. La verdad es que de momento no es claro cómo está estructurada la información. Pero bueno, siempre, aquí ya nos están indicando, hay superíndices. Estos superíndices son notas. Las notas se consultan siempre en la parte final del documento. El problema es que está en inglés. Pero bueno, que nos dice acá que la fuente son la Oficina de Estadísticas y de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, que las tablas están en el formato ISIC revisión 3. ISIC es un estándar para presentar información de Naciones Unidas, a menos que esté indicado de otra forma. Y bueno, en efecto hay algunas que están presentadas de acuerdo con el estándar ISIC, pero bueno,
en realidad parece que no hay mayores notas acerca del origen de la información. Toda la información es proporcionada por la Oficina de Estadísticas, o más bien la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Entonces, pues, se vuelve todavía un poquito más difícil poder interpretar estos porcentajes. Pero bueno, si lográramos confirmar que estos tres conforman el 100%, entonces más bien lo que está ocurriendo es que nos están presentando el peso de cada una de los sectores económicos sobre el valor agregado total. Para no dejar, vamos a intentar hacer la suma acá. Por ejemplo, en 85, los decimales suman 10, luego 3, 4, 7, 1, 8, aquí llevamos 9, luego 9, sí, 99, sí da, 99%, casi da el 100, vamos a tomar otro, aquí, Andorra, 5 y 5 da 10, 8 y 1 da 9, y 1 da 10, 8 y 1 da 9, y 1 da 10, y 100%. Pero sí es el peso relativo que tiene cada sector dentro del valor agregado generado por todo el país. Vamos a tomar otro indicador de los que nos ofrece, y ahora lo vamos a descargar en formato CSV. Vamos a tomar precios e índices de producción. Tenemos índices de precios al consumidor, índices de producción agrícola, índices de producción industrial. Vamos a tomar el de precios al consumidor porque es el que nos sirve para hacer medición de la inflación. Vamos a esperar un momento a que Excel haga su magia y prenda. Analizar la forma en la que está estructurada la información. Primero, el título, después región, país, área a la que corresponde la información. Hay un indicador y luego está el nombre. Después el año que corresponde a la información, ¿no? Y otra vez tenemos esta horrible segmentación con saltos de cada 5 años y otro salto de 2. Tenemos una variable, índice de precio consumidor. Luego tenemos valores. Bueno, estos son valores índice, no hacen alusión a una moneda, sino hacen alusión a las variaciones del precio. Es decir, parece ser que se está tomando como año base el año 2010, por eso se indica con un número 100. Y con respecto a 10,000, el valor de las monedas de estos países era de 71% con respecto a 2010. En 2015, por ejemplo, en el caso de Afganistán, fue de 32% más alto. Bueno, el nivel de precios era 32% más alto con respecto al año 2010. Y lo mismo podríamos comentar de los otros países. Este índice nos está diciendo el porcentaje en el cual el nivel general de precios de la economía era mayor o menor con respecto al año base. Cuando nosotros utilizamos este índice de precios al consumidor para llevar a cabo deflaciones del PIB, lo que hacemos es pues justamente tratar de ajustar el valor del Producto Interno Bruto con respecto a este porcentaje. Es decir, si deflactáramos los precios de 2005, entonces lo que estaríamos haciendo es que esos precios con la base de 2010 representarán el 82% del valor, en el caso de Albania, del Producto Interno Bruto
si se calculara en niveles del año 2010, porque justamente los precios de 2010 pues, son como 21, como 11% más grandes que los de 2005. Probablemente sea confuso en este momento entender esta parte, pero cuando lleguemos al taller de análisis de datos, vamos a entender mejor esta lógica. Entonces, quisiera ver qué más datos hay, pero sin necesidad de estarme bajando. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar un filtro. Solo hago seleccionando la fila, después me voy acá arriba a ordenar y filtrar, y le digo establecer filtro, ya está establecido. Entonces, solo las columnas que tienen datos, desaparece esta flechita que pues, son los controles del filtro. Entonces, vamos a ver acá en país área, a ver qué aparece. Y bueno, las Islas Åland no son un país, sino son una región administrativa de Suecia. Bueno, ni región administrativa, son unas islas que están ahí en el Báltico, entre Finlandia y Suecia. Tenemos hasta el momento países. China y Macao no son países independientes, son zonas económicas especiales de China, que tienen un régimen de gobierno especial. Van un poco más por libre con respecto a las políticas del resto de la República Popular. Y ahorita en Hong Kong pues, hay un conflicto social, un estallido social, debido a que pues, poco a poco el gobierno de la República Popular ha estado retomando el control de la región y aplicando sus políticas y reafirmando su forma de gobernar. Bueno, casi todos son países hasta el momento. Y sí, acabaron siendo países, excepto esos ejemplos que son Macao, Hong Kong y las Islas Åland. Bueno, ¿qué más tenemos? Años, pues, miren, si hay países para los cuales ya hay medición de 2019 y 2018. ¿Qué tipo de datos tenemos? Precios al consumidor generales y de comida. Y aquí en notas, bueno, algunas precisiones respecto a los años base. Pues sin metadatos que realmente no son solamente para hacer especificaciones respecto al origen de los datos. Y bueno, la fuente. Entonces, esto es lo que encontramos si descargamos el CSV de estadísticas de la ONU. Bueno, vamos a nuestros portales de internet. Lo que tenemos después en la segunda columna son datos de los países, más decir, los países miembros ordenados, perdón, y en la medida en que nosotros vamos dando clic en cada uno, pues se despliega la información. Vamos a ver, por ejemplo, qué hay en el caso de México, qué hay en el caso de otro país, de Estados Unidos. Entonces, esto le parece la página de México, información general, que es en qué región se encuentra, cuál es su población, cuál es la ciudad capital, desde cuándo es miembro de las Naciones Unidas, etc. Indicadores económicos. PIB, tasa de crecimiento del PIB, a precios de 2015, PIB per cápita, valor agregado de la agricultura, la manufactura y los servicios, indicadores de empleo, índice de precios al consumidor siendo la base 2010. Y pues en realidad es información muy poquita que desde este portalcito no podemos nosotros descargar. Y vean otra vez la segmentación cada 5 años. Entonces esto es como más bien un indicador coyuntural de referencia, es decir, un indicador, una consulta que permite ver una fotografía que se actualiza cada 5 años y pues en realidad no nos da
mucha información y nos es de mucha utilidad, pero les digo, este portal pues puede servir eventualmente pues para ir a conocer datos inmediatos. En el caso de Estados Unidos es lo mismo, el mismo tipo de información, y así para todos los demás países. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que otras organizaciones pues generan datos que también retroalimentan la labor estadística de las Naciones Unidas, como es la Organización Internacional del Trabajo, que pues, tiene su propio departamento de estadísticas, y en Hilostat es donde encontramos los datos. Ahora, de información, y nuevamente está en inglés. Lo malo de estos portales es que en su carrera, a mí también parece que está en español. Vamos a ver si nos la abren en español. Bueno, para el momento en el que ustedes acaben su carrera, se supone que debería ser obligatorio que para titularse ustedes tengan cierto dominio de inglés. Entonces, eventualmente se les va a hacer menos difícil consultar esto. Y ahora sí, en teoría tenemos estadísticas de todas estas cosas: oferta de mano de obra, condiciones de trabajo, pobreza y desigualdad. Vamos a ver qué encontramos acá en salarios. Tenemos un informativo: salarios ordenados por dólares y por poder de paridad de compra. Y hasta acá nos aparecen los datos. Cambiaron la página. Yo la última vez que la consulté fue hace casi 7 años. Y no podía entrar directamente a una base de datos en la cual seleccionaba variables y descargaba información. Ahora parece que más bien dividen la cuestión en temáticas y nos ofrecen ellos los datos que podríamos estar consultando, descargando. Probablemente aquí pudiéramos hacer visualización, pero en este momento pues no me carga el portal. Vamos a regresarnos a ver qué más encontramos. Tal vez siempre sí encontramos esa base de datos que yo solía usar. Aquí un lápiz. Las herramientas de datos, o sea, si está por ahí. Están por ahí, pero hay que buscarlos. Y bueno, para no perder tiempo, los voy a buscar yo, y ya si los encuentro les subo un pequeño video acerca de cómo utilizar esa base de datos. Bueno, la siguiente que me gustaría que analizáramos es la del Banco Mundial, que es también otra organización de las Naciones Unidas que tiene como misión pues otorgar créditos a los gobiernos con el objetivo de fomentar su desarrollo. Y bueno, digamos que en general los créditos se los otorgan al Banco Central, entonces pretenden ser como una especie de banco central de bancos centrales, más bien un banco para bancos centrales. Entonces, para encontrar los datos acá en el portal, nos vamos acá a la sección de datos, damos clic en más datos y lo que nos abre es esta parte. Esta página, datos de libre acceso, que ahorita estamos consultando en español, pero que casi siempre por defecto la abren en inglés. Pero no hay problema, solamente se cambia el idioma en esta parte de acá arriba. Y de entrada nos ofrece la posibilidad de navegar por país o por indicador. Entonces nosotros no
no queremos solamente navegar por país por indicador, nosotros queremos entrar a una base de datos, pues para eso damos clic acá en Databank y nos abre esta página. Nos la va a abrir en inglés, entonces pues, también hay que modificar el idioma español, y aquí pues ya aparecen, aparecen algunos datos relevantes así de inicio. Nos ofrecen algunos indicadores de consulta, de consulta recurrente, pero bueno, en bases de datos también podríamos acá encontrar también información adicional sobre estos mismos temas. Vamos a ver, nos ofrecen los indicadores, digamos, temáticamente, nos dan sobre capacidades sociales, indicadores de desarrollo, estadísticas de educación, género, salud, pobreza, para hacer negocios. Aquí esto no sé qué es la AIF, entonces no sabré decirles qué nos dicen ahí. Objetivos de desarrollo del milenio, deuda trimestral. Bueno, vamos a filtrar por tema. Nosotros lo que estamos buscando es indicadores económicos. Entonces, podríamos encontrarlos aquí en energía y minería, en infraestructura, en pobreza, política económica y deuda externa, sector financiero, sector privado, sector público, y trabajo y protección social. Entonces, si aplicamos estos filtros, ¿qué tipo de información nos da? Indicadores de desarrollo. Aquí está. Indicadores sobre género, sobre pobreza, para negocios, nuevamente objetivos de desarrollo del milenio, empleos. Bueno, en realidad, empleos es una estadística relevante. Lo que ando buscando es Producto Interno Bruto. Indicadores de buen gobierno, esto es otra cosa. Vamos a ver la última. Infraestructuras. Bueno, aquí no nos han dado datos sobre el PIB, entonces vamos a pedirle al buscador que nos dé el dato. Se está tardando en ejecutar la búsqueda mientras aquí está. Programa de comparación internacional. No nos dice, pero sí hay etiquetas. Miren, PIB y paridad de poder de compra. Vamos a dar clic en PIB. Esto nos debería abrir todas las bases de PIB. Con programa de comparación internacional, programa de comparación. Vamos a regresarnos a la portada del banco y mejor vamos a ubicar los datos desde acá. Crecimiento del PIB, aquí nos ofrecen tasas de crecimiento, valores del PIB a precios actuales. De una vez, inflación, precios al consumidor, más indicadores, a ver si llegáramos a encontrar por ahí tipos de cambio. Vean, ya nos cambió el diseño de la base. Esto es para hacer consultas. Y aquí están las bases de datos que podemos consultar. Pero bueno, están en inglés. estoy buscando tipos de cambio. Me parece que no hay. Bueno, pues no las hay, pero sí encontramos, por ejemplo, datos de empleo.
Selección y variables. A ver. Datos de empleos. Pues bueno, sobre empleos no nos han dado datos. Entonces vamos a buscarlos aquí en las bases de datos. A ver si encontramos la información que estamos requiriendo. Estadísticas de educación, salud, nutrición, base de datos, por desigualdad, objetivos de desarrollo, sistema de medición, de empleos. Vamos a dar clic aquí. Bueno, un error en la consulta de los datos. Quiere decir que no podemos procesarlos en este momento. Pero acá sí, indicadores como parte de los indicadores de desarrollo mundial, tenemos Producto Interno Bruto, yo creo que por eso no aparecían en nuestra consulta anterior, y vean aquí sí tenemos los datos ordenados, anualmente. Estos son, vamos a ver, los metadatos. Es clasificado como, y ya no aparecen con nombre de bases de datos de indicadores. Bueno, no nos ofrece mucha información. Lo que queremos ver son las unidades con las cuales se reporta la información. Ah, bueno, estas son tasas de crecimiento, está bien. Tasas de crecimiento de cada uno de los países. Vamos a ver el caso de México, que reportan. Pues, solamente nos aparecen hasta Cuba. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que hay que descargarlos. Agregar país. Vamos a ver el caso de México. Y bueno, vamos a seleccionar todo, a ver qué pasa. Vamos a ver esto, voy a actualizarse, aplicar cambios. Ya, un error ha ocurrido. Bueno, regresamos al dato. Están entradas seleccionados todos los países. Unos 217 entradas. Bueno, sí, los demás ya no son países, son más bien regiones y información adicional. Entonces, vamos a descargar estos datos. Bueno, estos datos no, vamos a descargarlos del PIB. Y PIB aquí sí los tenemos en dólares americanos a precios actuales. Otra vez, año por año hasta 2015. Vamos a descargarlo. Vamos a dar clic acá en opción de descarga. Vamos a pedirlo como hoja de cálculo de Excel. Recordemos, gran diferencia entre un Excel y un CSV es que en el Excel podemos incluir fórmulas, formatos, y cuando descargamos información en esta forma, pues también nos la entregan ya a veces con un formato aplicado, y cuando es CSV, pues no. Solo tenemos los datos organizados en filas y en columnas, y en las columnas los valores o la delimitación de las columnas se lleva a cabo mediante comas. Pues vamos a abrir esto. Mientras mi Excel abre, pues vamos a explorar algunas otras funcionalidades de acá. Con series, está procesando. Con series se refiere a las variables que nosotros podemos incorporar al análisis. No voy a incorporar ahorita ninguna otra, pero pues aquí hay varias series que se pueden consultar. En realidad corresponden a todas las variables de todas las bases de datos con las que trabaja esta plataforma.
Y luego tiempo es para definir el rango de análisis de las distintas variables. Por ejemplo, para poder ver qué tan amplio es el análisis, vean, podemos seleccionar nosotros hasta 1960 se produce información. No quiere decir que haya información disponible para todos los países hasta 1960, pero para aquellos para los que sí lo hay, pues va a aparecer la información. Y bueno, acá por default la plataforma nos da datos de 2015, nos los presenta de esta forma, pero podríamos añadir datos de los años posteriores. Ya me abrió el Excel, entonces vamos a revisar qué hay ahí. Bueno, aquí más bien, a pesar de que es una hoja de cálculo de Excel, se abrió con un formato de datos abiertos, es decir, esto podría ser fácilmente trasladable a un CSV. Ahí está. Y vamos a ver qué tenemos. Primero, el nombre de la serie. Miren, nos ha dado todos los indicadores de desarrollo. Pues esto no nos sirve, entonces lo que vamos a hacer es filtrarlo. Aplicamos filtro, ordenar y filtrar. Filtramos, vamos a buscar acá, quitamos seleccionar todo, vamos a buscar PIB. También hay ingreso nacional bruto, que es como el PIB, pero además de eso incluye el valor generado por con nacionales no residentes, es decir, empresas que se encuentran en el extranjero, y PIB dólares a precios actuales. Y ahora sí, el código de la serie debe ser un identificador que utilizan en las oficinas de estadísticas del Banco Mundial. Bueno, esto más o menos significa algo. NY no sé qué es, GDP es Producto Interno Bruto, esto significa precios de mercado, y esto tampoco sé qué es, pero bueno, es irrelevante. El nombre del país, el código del país, de acuerdo con la norma ISO a tres caracteres. Y ahora sí, los datos desde el año 2000 en adelante, que es el rango de información que nosotros habíamos identificado. Se aparece con esta anotación, porque lo que está haciendo es indicar que después del 52 todavía hay, perdón, después del punto hay 9 cifras más, entonces para resumir y ahorrar espacio lo presentan de esta información. Entonces nosotros podemos cambiar la forma de presentación de manera muy sencilla. Seleccionamos los datos y le pedimos que lo marque como en formato general y ya tenemos la información. Todavía hay algunos que se resisten, entonces le cambiamos el número y ahora sí ya está el dato completo, que es, pues son en efecto números muy grandes. Pero pues otra cosa que podemos hacer de estos datos es dividirlos por, bueno, aplicar que emplee comas para decimales y darnos cuenta de la magnitud real de las cifras. Que estas están, o sea, así como se nos presentan, son dólares nada más. Entonces, bueno, comento esto porque hay otras formas de presentar la información. Por ejemplo, pero esto ya es más bien de presentarlos, podría presentarse la información en miles de millones de dólares, pero pues justamente para hacer análisis estadístico es mejor que solamente nos lo pongan en dólares. Entonces, vamos a pedirle acá que nos aplique separador de miles, y ya vemos que sí son cifras del orden de centenas, cientos de miles, millones. Aquí en el caso, por ejemplo, de Argelia,
El PIB del 2001 era de 54.744 millones de dólares. Y acabó siendo actualmente 166 mil millones de dólares. Vamos a buscar México. México está abajo, casi no está abajo. A la mitad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Nuestro PIB en el año 2000 era de 707 mil millones de dólares. Hoy en día es de 1.171.867 millones de dólares. Bueno, entonces así es como ejecutamos una descarga en esta plataforma del Banco Mundial. Vamos a ver lo que y pues bueno, recordemos, para hacer la consulta nos vamos a portada del banco, damos clic en Databank, después de Databank nos manda a la siguiente página. Y pues para explorar la base mediante esta herramienta de análisis, lo que hacemos es seleccionar cualquiera de estas cosas, le damos clic, nos fijamos que esté en español y ya nos va a aparecer la herramienta, la herramienta correspondiente. Otra opción es entrar directo mediante este link, databank.bancomundial.org, y al ponerle Banco Mundial, pues ya nos da la información en español. Y acá, en variables, ir seleccionando el tipo de información que queremos, en diseño, la forma en la que queremos que se presente, es decir, ajustar si la queremos en filas, bueno, más bien aceptar dónde queremos la información. Estilos, bueno, aquí no hay nada. Guardar, esto es para guardar nuestra selección, pero requiere que estemos registrados en el banco, en la página de estadísticas del banco. Entonces, pues bueno, son otras funcionalidades que no vienen a cuenta ahorita. Pero sí que vamos a pedirle que nos grafiquen al menos el Producto Interno Bruto. Estamos en indicadores de desarrollo mundial. Filtrar. Desarrollo social mundial. Serie, esta sí. Aquí sí podemos especificar que solo queremos PIB. Quitar. Si están solo seleccionados, hay que quitarlos también. Miren, tenemos la opción de consultar los datos también del PIB en las unidades monetarias de los distintos países, pero pues para efectos de estandarización vamos a hacerlo en dólares. Ya, ahora lo que tendría que pasar es que se aplica automáticamente el cambio, pero pues no está ocurriendo. Vamos a darle. No responde. Bueno, sugerencia para que no les pase esto, pues ya hagan la selección en el portal anterior.
que era pues justamente aquí. Aquí ya aparecen los más populares, indicadores pues, relevantes. Entonces lo que estábamos buscando era, lo que estábamos consultando era PIB a precios actuales, que pues justamente es lo que ya tenemos acá. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Habíamos pedido también índices al precio del consumidor, también los tenemos acá, asignados por países. Vamos a pedirle que nos grafique la información. La sesión expirada, hay que recargar esto. Pequeño inconveniente. Ahí está. Tenemos los datos de 2000. Ah, pero miren, habíamos pedido gráfico y no nos graficó nada. Otra vez. No está pasando nada, pero pues en parte también es mi conexión con mi computadora. Ya, ahí está. Nos está indicando pues, todos los países en un periodo que va de 2000 a 2014. Ahora sí quisiera más bien un periodo más corto. Vamos a computar los últimos 10 años. Aquí en años recientes lo voy a poner 10. Ya me hizo el ajuste. Está cargando la información. Y ya, vean, la mayoría de los países tiene datos para hasta 2019. Estos dos países tienen hasta 2016-2017, Venezuela que estaba en 254 y Sudán que estaba en 187 el año siguiente. Cuando Venezuela estaba en su punto máximo según esto, en Sudán del Sur estaban todavía más altos. Un índice del 379. Qué barbaridad. Bueno, vamos a seleccionar solamente un año, 2018. Vamos a ver los datos en un mapa que nos está mostrando. Bueno, no nos ha arrojado ningún mapa en este caso. Bueno, entonces, para poder hacer una consulta, recuerden, no se compliquen la vida y encuentren su indicador desde la página de inicio del banco, aquí en lo popular, dan clic y les abre, se van al sitio correspondiente, bueno, les abre la herramienta ya con los datos preseleccionados. Entonces acá, por ejemplo, tenemos ya el PIB a precios actuales valorado en dólares. Pueden modificar el rango de selección. En país, recuerden, pueden ustedes seleccionar aquellos de los cuales quieren ver datos, incluso regiones, ya está organismos. Si quieren quitar todos, pues dan clic aquí en esta X. Si quieren seleccionar todo acá en X, y bueno, si quieren seleccionar países específicos, pues dan clic en los cuadritos a la izquierda del nombre. Luego, serie, pues aquí ya está definida la serie, que es justamente el valor del Producto Interno Bruto, aunque acá más bien nos están proporcionando 57 series. Igual pueden ustedes quitar la selección con esta X y buscar
el indicador escribiendo palabras clave acá, o también lo tienen organizado en orden alfabético. Y finalmente, la extensión la extensión temporal de su consulta puede ser ajustada acá. Entonces, el año más reciente es 2020 para la mayoría de los países, yo creo, y el más antiguo para 1960, pero recuerden, no todos los países reportan información completa para todos estos periodos. Bueno, vamos a tomarnos un descanso de 10 minutos y regresamos para revisar rápidamente el portal de la OCDE. Pero antes de que se me vayan, recuerden, se me estaba pasando ya una vez que hicimos toda esta selección, nos vamos acá en opciones de descarga y tenemos pues opciones para descargar en Excel, en CSV o en texto tabulado. Pero siempre recuerden el formato más universal de descarga de datos es CSV, y para nosotros que tenemos Excel, pues nos viene bien utilizar Excel. Bueno, ahora sí, nos vemos a las 8:20 para continuar con las estadísticas de la OCDE. Bueno, ya estamos de regreso. Dejé lo mejor para el final, que es la base de datos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y comento que es la mejor porque realmente tiene una interfaz de consulta muy fácil, muy amigable. El problema es que todo está en inglés, pero bueno, también podemos encontrar una gran colección de datos dentro de este portal. Para acceder a él, entramos a la página de la OCDE, después damos clic acá arriba en Data, nos va a redirigir a otro sitio. En este sitio buscamos acceso a la base de datos. Y aquí la tenemos. Entonces, les comento que justamente el mayor problema de esta base de datos es que pues, está en inglés. Pero bueno, nos comenta aquí formas de encontrar los datos utilizando palabras clave en la búsqueda acá arriba, como por ejemplo GDP, que es Producto Interno Bruto, FDI, que en este momento no recuerdo bien qué es, salud, desempleo, distribución del ingreso, población, trabajo, educación, comercio, finanzas, precios, panorama económico, deuda pública y gasto social. O bien se pueden elegir las categorías de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es, de una vez vamos a buscar las categorías que nos interesan, que decíamos eran 4, vamos a empezar por el Producto Interno Bruto. Vamos a buscarlo. Bueno, una opción es buscarlo aquí precisamente a través de estos links que nos dan. Por ejemplo, aquí Producto Interno Bruto ya nos lo ofrecen directamente, y estaba en el tema de cuentas nacionales, y pues bueno, acá ya está todo definido. Y hay distintas categorías de análisis que podemos usar. Por supuesto, nos da el Producto Interno Bruto general de los países. En este caso aquí tenemos el caso de Australia. Podemos seleccionar país por país o el total de los miembros de la OCDE. También podemos hacer consultas sobre algunos países que no forman parte de la OCDE. Esta organización está compuesta por un grupo de países, no son todos, que pues, buscan coordinarse para poder proponer entre sí políticas para el desarrollo económico y para fomentar también el crecimiento y la inversión. Entonces, pues las estadísticas que encontramos acá hacen alusión precisamente a esos países. Y veamos, tenemos la posibilidad de hacer consultas, nos dan un nivel de agregación para los datos, cálculo del Producto Interno Bruto por el método del gasto, que es el que hemos estado revisando hasta el momento, a precios básicos, después el valor agregado,
y ya después por algunos sectores económicos. Para simplificar la búsqueda, pues nosotros podemos manipular acá dando clic y agregando y quitando variables. Eso lo podemos hacer directamente desde aquí o podemos hacerlo acá en la sección de personalizar. La primera es selección. Entonces vamos a cambiar algunos de estos elementos. Vamos a empezar por el año. Vamos a ampliar la selección hasta el año 2000. Desde 2000, datos anuales, por supuesto, 2020. También podríamos seleccionar periodo de tiempo. Que igual hacemos, cuando expandimos, vamos a ver si... No, ya no hay datos por acá. Entonces, marcando aquí los cuadros, tendríamos la misma selección que la que podríamos tener acá, pero es más práctico hacerlo aquí. Bueno, entonces ya tenemos años. Vamos a ver las métricas. Tenemos precios constantes en el año base, precios constantes al tipo de cambio actual, etcétera. Tenemos deflactor y tasa de crecimiento. Entonces, de una vez vamos a deseleccionar todo acá. Vamos a seleccionar las que nos interesan, que es valores a precios corrientes, valores constantes en el año base definido por cada uno de los países, una vez el deflactor y la tasa de crecimiento. Ahora veamos transacciones. Aquí encontramos el nivel de agregación de la información. Es un montón de categorías acá. Para nosotros nos interesan las más sencillas, entonces vamos a deseleccionar todo. Vamos a colapsar todo. Y bueno, tanto lo hemos colapsado que ya no aparece nada. Producto Interno Bruto, vamos a abrirlo por método del gasto. Y solamente vamos a pedir el Producto Interno Bruto por método del gasto. Que insisto, esta forma de medirlo utilizando las variables de consumo más ingresos más gastos más balanza comercial. Entonces, pues ya no me interesa en realidad ninguna otra variable, con esa va a ser suficiente. Y países. Están marcados todos los países de la OCDE, más la Unión Europea, el total de la OCDE, por supuesto, y algunos países que no son miembros de la OCDE. Vamos a seleccionar todo para ver qué nos da. Y bueno, ahora tenemos otras opciones. Ya hemos seleccionado, identificado las variables, el rango de tiempo que nosotros vamos a usar para nuestro análisis. Podemos también personalizar la forma en la que están ordenadas las variables. Aquí en Customize Layout, vamos a darle clic. Y vean, nos aparece aquí un ejemplo muy simplificado de lo que va a mostrarnos en la tabla una vez que vayamos a ello. Nos indican, por ejemplo, el país, la métrica, en esta parte de arriba, que son, digamos, los controles, y después abajo en filas nos aparecen las transacciones y en columnas los años.
Vamos a cambiar, por ejemplo, acá, para que nos aparezcan los años en forma de fila y la variable en forma de columna. Vamos a también hacer que los países nos aparezcan en las columnas. Y ya. Ahora vamos a personalizar las opciones de tabla. Vamos a ver qué nos aparece aquí. Y vean, cómo queremos que nos presenten los datos. Para todo que nos utilice descripciones, que no nos dé códigos, no nos sirven los códigos, no nos dicen mucho. Multiplicar los valores en la tabla por 1, multiplicarlos en base 10 menos 2, 10 menos 3, que son dividirlo entre 100, dividirlo entre 1000, dividirlo entre 1.000.000, dividirlo entre cientos de millones o dividirlo entre millones. Entonces, para hacer los datos más chiquitos o hacerlos más grandes. Vamos a dejarlo en 1, que no haga multiplicaciones. Número de números decimales, vamos a permitirle que nos dé 2. Y ocultar filas vacías, sí, está bien. También le vamos a dar que nos oculte las columnas vacías. Definir jerarquías, no. Mostrar ejes vacíos, le vamos a dejar que sí. Y bueno, ya hechas todas estas personalizaciones, vamos a dar clic en View Data para ver cómo queda nuestra consulta al final. Y ya, vean, en efecto, nos está dando el valor de cada uno, bueno, más bien nos está dando información de los países, nos está indicando que el valor está dado en precios corrientes, y las unidades son, bueno, están en función de la moneda de cada uno de los países. Vamos a ver si podemos cambiarlo para que nos dé todo en dólares. Aquí nos vamos a transacción. Bueno, no es en realidad una transacción. Puede ser que no es aquí. Vamos a ver en medida. Base, tasas de intercambio, tipos de cambio. No podemos consultarlo en términos de dólares exactamente, pero sí podríamos consultarlo en tasas de tipo de cambio. Pues vamos a agregar eso para tener una medida pues más uniforme. Porque siempre podemos hacer los análisis en la moneda nacional y esto depende de los objetivos de investigación que estemos nosotros persiguiendo, es decir, puede ser que no afecte porque lo que queremos calcular son índices, pero si queremos hacer una comparación medida entre los distintos países para poder hacer esta comparación más precisa, pues sería conveniente referir la medida a una sola variable. En este caso, veamos que nos ofrece con tipos de cambio a precios, a niveles corrientes. Ahora sí ya tenemos todo evaluado en dólares. Esto ya nos permitiría pues tener un análisis mucho más preciso.
un análisis de comparación mucho más preciso. Y bueno, los años están en orden decreciente, vamos a ver si podemos ponerlos en orden creciente. Vamos a indicarle más bien que nos dé los datos de 2020 a 2000. A ver qué pasa. Bueno, igual nos dejó la medida, pero no importa, esto se puede cambiar en Excel fácilmente. Bueno, pues ya tenemos países, la unidad de la métrica, que en este caso para todos es millones de dólares, y aquí la indicación de que se trata de Producto Interno Bruto por método de gasto. Vamos a completar la consulta exportando los datos. Otra vez, vean, tenemos Excel, tenemos archivo de texto en formato CSV y algunos otros formatos que pues son ajenos a nuestros intereses cotidianos. Entonces vamos a pedir que nos lo descargue en Excel. Y bueno, estos no es importante. Incluir columnas extra para marcadores no nos interesa, entonces pues, nada más que nos haga la descarga Excel. Ya le dimos clic, estamos esperando a que responda la página, ya hizo la descarga. Vamos a abrir el resultado de la consulta. Nuevamente tarda un poco el Excel en abrir. Ah, lo teníamos, cerró. Ah, qué lata. Otra vez. Disculpen ustedes por estos inconvenientes técnicos. Editar edición. Y ahí está, el cuadro presentado muy bonito, con información, pero vean, justamente porque es un archivo de Excel, nos lo abre acá con formato. Vamos a agregar una fila acá para poder hacer a gusto un filtro y ordenar estos datos. Ahí está, marcamos el filtro. Ahora vamos a pedir que nos ordene la información al revés, de 2020 a 2000. Vamos a pedir que lo haga de Z a 0, y ahí está.
ordenada la información del año más reciente al año más antiguo, y si la quiero al revés, pues la pido al revés, ordenar de A a Z o ordenar de Z a A. Y ahí están nuestros datos descargados correctamente en formato Excel de, de la base de datos de la OCDE. Vemos, hay momentos para los cuales no se reporta información, eso es una cuestión de cada país, sus razones tendrán, puede ser que la información no esté preparada o puede ser que intencionalmente no deseen compartirla. Ahí tenemos el PIB, valor en dólares de los distintos países que conforman a la OCDE y otros que pues no conforman a la OCDE. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de México, desde 2000, bueno, ya en 2019, la medida es de 1.268.868 dólares. Etc. Muy bien, pues así ejecutamos una descarga del Producto Interno Bruto desde la página de la OCDE, y estos son los pasos más o menos para poder organizar o poder ejecutar nuestra consulta, poder especificar las variables, los años, el origen. Aquí en la sección de consultas populares están las estadísticas que nos aparecían acá de inicio. Entonces, podemos entrar a panorama económico, Producto Interno Bruto, indicadores compuestos, esto es una cuestión diferente, índices de precios al consumidor, inflación. Vamos a seleccionar este. Acá, datos que aparecen ocultos. Pero bueno, no se ha modificado. Aquí teníamos otra vez las estadísticas del PIB. Ahora queremos índices de inflación. Ahí están nuestros datos. Y no. Vamos a buscarlo por temas. Precios, debe estar por acá. Índices de precios del consumidor y del productor. Abrimos. Base de datos completa. Índice de precios. Aquí está. Está cargando la información. Se está tardando. Ahí está. Vean, la información está presentada de manera anual y de manera trimestral. Aquí están los índices generados por país, generados por periodo. Vamos a refinar la búsqueda para organizar mejor nuestra información. Entonces vamos a personalizar tiempo y frecuencia. Muy bien. Este tipo de información, la verdad es que es más útil cuando la reportamos trimestral o mensualmente. Para hacer más cómoda nuestra consulta en este ejemplo, vamos a hacerlo trimestralmente. Vamos a empezar desde
el primer trimestre del año 2000. Vamos a acabar en el último trimestre de 2021, que está marcada esta casilla que significa el último dato disponible o el dato disponible más reciente. Si la desmarcamos, pues podríamos hacer una selección para acotar el periodo. Nosotros vamos a permitirle que nos dé el último dato disponible. Y bueno, ahora vamos a refinar otros datos. Aquí este número en rojo nos indica el número de valores que nos va a desplegar con esta selección. Vamos a ver en métrica qué es lo que tenemos. En métrica tenemos los índices, los porcentajes de cambio, el índice nacional, el índice calculado por el país. Entonces vamos a tomar tres medidas. El índice nacional y la contribución a la inflación anual. Y ahora vamos a ver temas, objetos, temas. Vamos a ver qué podemos seleccionar acá. Aquí vean los índices correspondientes a las distintas categorías que pueden ser sujetas de medición. Ordenadas por índice nacional y por grupos de índices de la OCDE. Vamos a deseleccionar. Recordemos un poquito acerca de los índices de precios al consumidor. Habíamos revisado nosotros que en México hacemos una medición de yacentes y no subyacentes, perdón, subyacentes y no subyacentes, donde las subyacentes pues son las que corresponden a las mercancías, productos y servicios que oscilan más en sus niveles de precios, como puede ser agricultura y energía, y la no subyacente, pues es aquellos, corresponde a las variaciones de precios de aquellos bienes y servicios cuyos precios no suelen variar tanto. Entonces, atendiendo eso, vamos a tratar de agrupar aquí las relevantes. Primero, índice nacional del consumidor, que es el índice que se calcula en cada uno de los países, pero queremos ya ver si hay algún índice compuesto. Y lo que vemos es que no. Más bien los elementos que nosotros tomaríamos en cuenta como indicadores de la subyacente y la no subyacente se encuentran un poco dispersos. Como subyacente, pues está aquí alimentos y bebidas no alcohólicas, por ahí debe estar también energía, electricidad, gas y otros combustibles, pero está esto como una subcategoría más bien de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Vamos a quedarnos con el índice nacional. Si acaso vamos a seleccionar este que corresponde a todos los ítems, que debería ser el mismo de acá arriba. Lo vamos a comprobar. Y bueno, aquí en los grupos de la OCDE sí tenemos forma de distinguir entre los subyacentes y los no subyacentes. El problema es que no tenemos, bueno, sí tenemos la posibilidad de un índice compuesto que es este. Vamos a ver cómo quedan los datos, pero antes vamos a, vamos a permitir la selección. Vamos otra vez a personalizar nuestro espacio. Vamos a colocar de este lado país y de este lado tiempo y frecuencia. Vamos a revisar las opciones de tabla. Vamos a ver, están como las habíamos definido, entonces vamos a dejarlas así y vamos a ver nuestros datos.
y supongo que estamos esperando todavía que cargue. Bueno, no nos aparece de información, yo creo que sí hay que ser más específicos. Si ya tardó un poco más, quiero pensar que es porque está consiguiendo los datos. Ahí están. Ahora sí tenemos los datos. Pedimos que nos mostrara el índice nacional, entonces nos está indicando aquí el año base para el cual cada uno de los países toma índice nacional. Hay un índice que también calcula ya la propia OCDE. Vamos a verlo. Tarda un poco. Y ya vean, para el caso de la OCDE, el índice, el año base corresponde al año 2015, perdón, y tenemos acá los índices ajustados trimestralmente de cada uno de los países. Cuando menos aquí hasta desde 2000 hasta 2012, que parece ser es el año más reciente para el que lo tiene calculado, pero no tiene esto mucho sentido. Probablemente nos están omitiendo información. Tal vez sí, tenemos estas flechas que nos indican que podemos navegar entre distintas páginas cuando la información es mucha. Entonces, vamos a dar clic acá y tendríamos que encontrar pues otra lista con datos a partir de 2012. Y en efecto, a partir de 2013 y concluimos en 2020. Entonces ya ahí están todos los datos posibles para nuestra consulta. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos mostrado hasta el momento cómo hacer una consulta en las tres plataformas. La mejor plataforma para llevar a cabo consultas, pero sí es, el problema es que está en inglés y requiere de mucha precisión, pues es la de la OCDE. Aún así, vamos a dejar una tarea para que intenten hacer consultas utilizando cuando menos la plataforma del Banco Mundial y la plataforma de la OCDE. Intenten hacerla, por supuesto va a tener una calificación y vamos a revisarla hasta la próxima semana junto con la actividad que se dejó para el tema de las fuentes de datos macroeconómicos para el caso de México. Vamos a revisar hasta dentro del próximo martes si hubo problemas para resolver los ejercicios que se plantean y en caso de que haya sido así, pues va a ser, vamos a revisar paso a paso. La tarea, bueno, la actividad que era del jueves pasado, que va a estar también disponible para que la desarrollen toda la semana y la revisemos el martes, es en equipo.
La sesión de hoy va a ser en formato individual. Van a ser nada más 3 consultas muy sencillas, 3 indicadores que quiero que saquen, ya sea del portal del auto o del portal del Banco Mundial. Y pues nada, lo que restaría pues es el tema de las minutas. Voy a revisar a quién le tocaría hoy y ya se los comparto a lo largo del día en el foro de anuncios de nuestra clase. Bueno, pues hasta ahí el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.